Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4, todos juntos. Vamos a hacer una lectura congregacional. Vamos a leer este texto para la gloria del Señor. Amén. Lo leemos todos juntos en el nombre del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Cierren sus ojitos, vamos a hacer una oración para comenzar la exposición. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta oportunidad, la cual podemos, Padre, nuevamente reunirnos en este lugar para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Señor, por lo que tú eres. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Traemos nuestro pecado, Señor. Traemos nuestro corazón, Señor. Queremos ser restaurados. Queremos ser confortados, Señor. Queremos descansar en ti, Señor. Queremos que tú nos pastorees, Padre Celestial, y que nos des esa confianza suficiente para poder confiar en ti, Señor. Esa fe, Padre Celestial, que todos necesitamos. Señor, te agradecemos que tu palabra sea siendo vida en esta noche, en cada uno de los corazones. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y rogamos que solamente tu palabra, que solamente Cristo sea exaltado solamente para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Bien, amados hermanos, continuamos con la serie del Salmo 23. Continuamos entonces con la serie del Salmo 23. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que David estaba consciente de que todo lo que necesitaba para vivir estaba en su pastor. Él dice, nada me faltará, ¿no es cierto? Ya leímos y ya el domingo antes pasado terminamos, ¿no es cierto?, el versículo 1, el versículo 2. Y él dice, nada me faltará. Y entendimos, amados hermanos, que la palabra nada es un complemento circunstancial que revela la cantidad, ¿no es cierto?, de algo. En este sentido, lo que indica es una sola cosa, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, cuando dice que estamos completos totalmente en Cristo. No hay nada más en la cual nosotros necesitemos, solamente en Cristo estamos completos para la alabanza de su gloria. Y amados hermanos, en Él encontramos nuestro todo, en Dios. En Dios nosotros encontramos nuestro todo, nuestra plenitud está en Cristo. La pregunta clave en este respecto, amados hermanos, es la siguiente. ¿Cuáles son esas cosas que nunca faltarán? Y las vimos la semana antepasada. ¿Cuáles son esas cosas que nunca nos van a faltar o que nunca le van a faltar a una oveja del Señor? Y son tres, ¿se acuerdan? Alimento, guía y protección. Anteriormente, amados hermanos, estuvimos hablando de la necesidad de la Escritura como ese alimento, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos. Ese pastito, ¿no es cierto? Esa agua salutíferas que dan vida al que está muerto. Y como estas cosas, amados hermanos, no son muchas veces reconocidas, el hombre necesita de vital importancia reconocer que sin ese alimento el hombre perece. Son nuestro alimento fundamental, amados hermanos, la palabra del Señor. Y también vimos, amados hermanos, gracias a Dios, en el versículo 1, el cual nos dio a conocer la grandeza de nuestro Dios. Hablamos de Jehová, ¿no es cierto?, en el versículo 1. Y lo dividimos en dos. Jehová mi pastor, ¿no es cierto? Y hablamos de la persona de Dios. Y también nada me faltará, hablando sobre ese atributo principal de Dios, la bondad de Dios. Hoy, amados hermanos, hablaremos
sobre el versículo 4 con respecto a estas cosas que nunca faltarán: alimento, agua, ¿no es cierto?, guía, protección. Y hoy hablaremos sobre la protección que recibimos de parte del pastor de nuestras almas. Amén. ¿Saben qué, amados hermanos? Que los rebaños precisaban en aquel tiempo una constante protección. Los rebaños de ovejas constantemente necesitan protección. ¿Sabe qué? Debido a que en el tiempo bíblico, en el tiempo de la iglesia primitiva o en el tiempo bíblico en general, abundancia de peligros para los animales por causa de las fieras que habían en alrededor de estos lugares donde estaban las ovejas apacentando. Y nos damos cuenta, amados hermanos, que eran comunes en aquel tiempo los leones, eran comunes en aquel tiempo los osos, ¿no es cierto? Y también eran comunes esas aventuras que David tenía al momento de salir a pastorear y encontrarse con un león, ¿no es cierto?, y luchar con él. Eso era, amados hermanos, era en aquel tiempo algo que era normal, común en aquel tiempo. El profeta Amós habla de un pastor que intentó liberar a una oveja de la misma boca del león. Amós capítulo 3, versículo 12. Y no fue accidentalmente, amados hermanos, en base a esto, que Jesús dijo que el buen pastor tenía que dar su vida por las ovejas. No es coincidencia que Amós diga por un lado que un pastor va y le arrebata a la oveja de la boca de un león, y Jesús por otro lado diga que el buen pastor era aquel que daba la vida por sus ovejas. Y teniendo esto en mente, amados hermanos, veamos con más detalle lo que el salmista tiene para decirnos a cada uno de nosotros, para enseñarnos acerca de la protección de Dios, acerca de cómo Dios nos protege. Y esto lo haremos también con algunas cuantas preguntas al respecto del pasaje. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo hago una pregunta aquí. ¿Qué expresa el salmista David en esto? Él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué es lo que expresa David en estos versículos? Y la palabra sombra de muerte, amados hermanos, está compuesta por dos palabras en hebreo, traducidas del hebreo. Una es tetzel, que significa sombra, y mavet, que significa muerte. Y estas dos palabras dan fuerza a la traducción aquí en el Salmo 23, en el hebreo, que significa salmavet. ¿Qué quiere decir esto? Este es un sustantivo masculino, amados hermanos, que significa sombra de la muerte, o en breves palabras significa profundidad de sombra, aquí en el Salmo 23, versículo 4. Y es de recalcar y de notar, amados hermanos, que en algunos contextos esta misma palabra, sombra de muerte, fue usada para describir la muerte en sí. Por ejemplo, leemos en Job capítulo 38, versículo 17, donde dice, Job hace una pregunta y dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Esta misma palabra se ocupa para hablar sobre la muerte, y en otros contextos, amados hermanos, esta misma palabra de sombra y de muerte es utilizada para describir la oscuridad física, como lo dice Amós capítulo 5, versículo 8. Y aún así, amados hermanos, esta palabra, sombra de muerte, es también utilizada para referirse a una oscuridad espiritual. Es el letargo espiritual. Y esto lo vemos allí en Isaías capítulo 9, versículo 2, donde dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra y de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. La frase valle de sombra y de muerte, amados hermanos, es una forma hebrea que transmite, amados hermanos, la idea de oscuridad total. Esta palabra, sombra, valle de sombra y de muerte, es una forma hebrea, amados hermanos, que transmite la idea de oscuridad total o una oscuridad intensa. Qué interesante es poder ver la expresión de manera
contextual en lo que significa en el hebreo, amados hermanos, y destacar también esta expresión destaca prácticamente el hecho del valle de sombra y de muerte, destaca, amados hermanos, la dificultad, subraya también la crisis y habla y enfatiza sobre la adversidad que se vive a diario. Y en contraposición tenemos los pastos los delicados pastos y tenemos las aguas de reposo. Tenemos un valle de sombra por un lado y tenemos pastos delicados, ¿no es cierto? Y aguas tranquilas. Hay una contraposición con respecto a estos versículos. Y esto simboliza, amados hermanos, este pasto, ¿no es cierto?, delicado, y estas aguas simbolizan la fuente de calma y la fuente de sobriedad, la fuente de esperanza, la fuente de alegría, la fuente de confianza en medio de la dificultad. Y estas son las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, el Valle de la Sombra y de la Muerte es un valle situado en 4 montañas, donde prácticamente merodean constantemente fieras que pueden devorar a las ovejas. Esa es como una definición gráfica de lo que David habla con respecto a este valle de sombra, de muerte. Y así como hay valles de delicados pastos, también hay valles tenebrosos, hay valles por donde la muerte anda rondeando. Lugares donde se esconden fieras, amados hermanos, que atentan contra nuestra unión con el pastor de nuestras almas y que podrían devorarnos. Y es interesante notar, amados hermanos, que David usa la palabra aunque ande en valle de sombra. Esa palabra aunque lo que indica es que el creyente, amados hermanos, no está exonerado de transitar por estos caminos. Nadie está libre, amados hermanos, de no transitar por estos caminos. Pablo lo dice de la siguiente manera, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y dice Pablo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, dice Pablo. Como está escrito, por causa de ti, dice el apóstol Pablo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, dice. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo, por medio de aquel que nos amó. Pablo menciona, amados hermanos, varias cosas que atentan contra nuestra unión con Cristo. Muchas cosas atentan con nuestra unión con Cristo y dice que ninguna de estas cosas nos podrá apartar del amor de Dios, sino que sobre todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, sea lo que se esté viviendo, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. El salmista, amados hermanos, expresa entonces aún, él diciendo que aunque camine por valles de sombra o de este tipo, él dice, estaría confiado. Yo le hago la pregunta a usted, ¿está confiado de andar por estos valles de sombra y de muerte? ¿Confía usted en el Señor o ya se le fue la confianza? Bendito sea el nombre del Señor. Él dice, no temeré mal alguno. Aunque ande en estos valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice el apóstol Pablo. Y la palabra mal, amado hermano, es traducida de la palabra hebrea ra y se da a conocer como sustantivo, amados hermanos, especificando el mal natural como el mal moral. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay 2 tipos de males, un mal natural y un mal moral. El mal natural, amados hermanos, yo creo que usted puede definir y puede diferenciar entre un mal moral y un mal natural. El mal natural, amados hermanos, es como por ejemplo desastres, aflicciones, desgracias, destrucciones. Esos son males naturales. Un mal moral, amados hermanos, es como por ejemplo una persona depravada, una persona avaro, como se dice, una persona dura, una persona inicua, una persona impía, una persona malvada, un hombre o una mujer perversa. Habla de 2 tipos de males. Un mal natural, ¿no es cierto?, que puede ser desastres, como un mal moral, que puede ser ese mal que habita dentro del corazón de una persona. Y en un sentido literal, amados hermanos, la palabra ilustra algo que es de mala calidad. Cuando dice no temeré mal alguno, denota esta palabra mal
denota una cosa que es de mala calidad o que incluso puede ser de fea apariencia. No temeré ningún mal, sea de esto o sea de estos. Qué interesante, amados hermanos, la definición de la palabra mal. Porque muchas veces nos quedamos con una sola definición de mal. Pero ¿qué pasa con los desastres? ¿Qué pasa con el pecado que está en nuestro corazón? Y de estas observaciones, amados hermanos, de estas definiciones y de este concepto, es claro que la palabra, amados hermanos, puede ser usada para atribuir, amados hermanos, un aspecto negativo, casi cualquier cosa que demuestre lo contrario a lo que es bueno. A eso se refiere con la palabra mal. Todo lo que es contrario a lo que es bueno por naturaleza y por moralidad. Aquí en el Salmo 23, amados hermanos, en el versículo 4, esta palabra es usada para indicar realidades que son intrínsecamente malas o malvadas. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros realidades que son malas? O quizá usted en este mismo momento está viviendo una realidad totalmente fea, amados hermanos, en el concepto de lo que es la palabra mal. O quizá está viviendo una situación que es desagradable, amados hermanos. Y el salmista no tenía ninguna, ni tenía miedo de alguno de estos tipos de males. Y es por eso que él exclama con seguridad que no le tenía miedo a ningún mal, ya que cualquiera de donde proviniera este mal, el salmista sabía, amados hermanos, que ese mal tendría su tiempo y su final, que no iba a ser para siempre. Y ahora surge una pregunta: si él conocía, amado hermano, el mal que podía traer, quizás males ratos, desagravios, flaqueza, debilidad y un sinfín de cosas, pregunto yo, ¿por qué es tan notoria la confianza de David aún en la adversidad? ¿Qué hacía que David, amado hermano, aún así sufriendo o pasando por ese valle de sombra y de muerte, confiara tanto en Dios? ¿Cuál podría ser la diferencia con nosotros? ¿Qué diferente tenía? ¿Qué cosa diferente tenía David de nosotros? ¿O nosotros de David? ¿Qué relación tenía David o qué conocimiento tenía David de Dios como para confiar plenamente en Dios? Esas son preguntas que debemos realizarnos nosotros. Porque quizás estamos pasando, amados hermanos, por este valle de sombra, pero ¿qué es lo que nos hace aferrarnos a Dios? ¿Qué es lo que permite que usted confiadamente pueda decir como David, no temeré mal alguno? Pregunto yo, ¿por qué estaría tan confiado David? ¿Por qué tanta confianza, David? Él dice, porque tú estarás conmigo. Él estaría con David. Y es así como la presencia del pastor le brinda tranquilidad. David, recuerde que está hablando desde el punto de vista de una oveja. Jehová es mi pastor. Y este pastor, o sea, la presencia del pastor, le brinda a él tranquilidad, como también le brinda a todas sus ovejas tranquilidad. Así la presencia de Jehová, amados hermanos, asegura la protección de sus ovejas. De tal forma, amados hermanos, que nada ni nadie puede arrebatarlas de la mano de su pastor. Jesucristo dijo, no perecerán jamás, ni nadie me las puede arrebatar de mi mano. Pregunto yo a usted, ¿cuál es el lugar más seguro que usted conoce en el mundo? ¿Cuál es el lugar más seguro que usted conoce aquí en este mundo? Donde usted podría descansar. ¿Será en su casa? ¿Será en las Fuerzas Armadas? ¿Será en algún búnker por ahí para escapar de todo el daño exterior? ¿Cuál es el lugar más seguro que conoce usted en el mundo? Yo le puedo decir, amados hermanos, que no es la vida en sí, que tampoco es un lugar donde usted se puede esconder de la vida y de sus consecuencias, sino que es el redil del Señor. Ese es el lugar más seguro donde puede pastar una oveja del Señor. El redil del Señor. ¿Sabe por qué? Porque aunque merodeen a su alrededor hambres, pestilencias, sismos, tribulaciones, angustias, enfermedades o aún la misma muerte, nada ni nadie te podrá separar de tu pastor. De ahí que el apóstol Pablo diga en Romanos capítulo 8, versículo del 37 al 39, antes dice, antes,
en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cuáles cosas? Estas cosas que nos suceden en la vida, estas cosas que pasan a nuestro alrededor, ante aquello, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores por nosotros mismos, no. Por Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores. Versículo 31 dice, por lo cual estoy seguro, hermano. Se lo dice el apóstol Pablo, hermano. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, y la vida tiene muchas cosas, altos y bajos, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, dice, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice el apóstol Pablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Es por esta razón, amados hermanos, que sus ovejas son más que vencedoras en Él. No porque no pasen por el valle de la sombra y de la muerte, no. Sino porque aunque andemos en ese valle, aunque estemos atravesando ese valle, nuestro pastor estará con nosotros. Su presencia, amado hermano, ha de infundir aliento en nuestras vidas. Pues así como un pastor da su vida por sus ovejas, así también nuestro pastor puso su vida, amado hermano, para asegurarnos que ninguna fiera, ni siquiera el pecado, ni la muerte nos puedan separar de él. Gloria a Dios. David tenía un pleno conocimiento. David tenía una plena confianza de que Dios, el Dios de Israel, estaría con él. Dice la palabra del Señor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La protección, amado hermano, queda allí ilustrada. La protección de Dios queda ilustrada en este pasaje por las figuras de la vara y del cayado. He aquí la protección de Dios. La vara y el cayado. La vara y el cayado, amados hermanos, son una especie de instrumento que el pastor de ovejitas utiliza para defender a sus ovejas ante fieras del campo como osos, leones o lobos. El pastor estaba también equipado con un cayado, pero este no era un arma, aunque ocasionalmente, amado hermano, amada hermana, se empleaba este cayado como tal para corregir, para guiar, para instruir. Este cayado tenía una longitud de alrededor de 2 metros, amados hermanos, y es una especie de bastón con la punta curva, y es usado para sujetar a las ovejas del cuello cuando éstas se extravían del camino. Miren lo que hace Dios, este pastor. Cuando la oveja se extravía del camino, Jehová ocupa ese cayado, tal como figuralmente lo hace un pastor cuando la oveja se extravía del camino recto. Cuando se acercan a cualquier precipicio, ahí estaba el pastor con su cayado para rescatarlas. Cuando tenía que atravesar esa ovejita por territorios escabrosos, donde es difícil, donde hay problema alrededor, donde hay angustia alrededor, donde hay quizás peligro para la oveja alrededor, allí el pastor ocupaba su cayado, amado hermano, amado hermana, para poder guiar a la oveja. Este cayado se usaba también para controlar a las ovejas. Cuando la oveja pasaban por una entrada angosta, por ejemplo, cuando entraban en la noche al redil para ir a descansar, eran contadas tal como iban entrando, bajo la vara y bajo el cayado. Cada ovejita era contada bajo la vara y bajo el cayado. Y es interesante, amado hermano, lo que Ezequiel emplea a este uso, a este término de vara y cayado, para decir, Ezequiel dice de Dios,
que Dios impediría que los rebeldes regresen a sus hogares tras el exilio. Ezequiel capítulo 20, versículo del 37 al 38. Y él habla que solo los que hubieren sido fieles, dice, solamente los que hubiesen sido fieles pasarán bajo la vara, dice, para entrar en los vínculos del pacto. Gloria al Señor. Por lo tanto, amados hermanos, tenía este cayado el propósito de defender a las ovejas. El cayado era usado, amados hermanos, también como medio de apoyo. Y también para guiar el rebaño y corregir a las ovejas, como le decía al principio. Y estas dos cosas en las manos del pastor nos inspiran confianza y nos inspiran aliento. ¿Sabe por qué, amado hermano, amada hermana? Porque el salmista David le atribuye a Jehová Dios la imagen del pastor, porque la protección y la dirección, amados hermanos, que un pastor le entrega a una oveja común y corriente, es la misma protección y la dirección que como ovejas de Cristo nosotros necesitamos. Y las encontramos en el Señor, solamente en Dios. Y son simbolizadas la protección y la dirección de Dios. Son simbolizadas aquí en el texto bíblico por la vara y por el cayado. Al examinar con cuidado estos textos bíblicos, amados hermanos, parece más que claro que el significado fundamental de la vara y el cayado es el sostén, ¿no es cierto? Alguien que uno tiene como apoyo. Claramente se trata de algo estable, de algo fuerte, en el cual uno puede sostenerse con más confianza. ¿Sabe qué, amados hermanos? La vara se refiere a la palabra hablada del Señor. El propósito, amados hermanos, de la vara o de la palabra del Señor es la extensa actividad de la mente y de la voluntad de Dios en su trato con los hombres. Y esto implica, amados hermanos, la autoridad de la divinidad, la autoridad de Dios con su vara y con su cayado. Así como en los tiempos de David, las ovejas, amados hermanos, le era de aliento y de consuelo ver la vara, lo mismo, amados hermanos, expresa para nosotros el hecho de que Dios, con su palabra y con su protección, nos guarde y nos guíe. La vara en las expertas manos del pastor, amados hermanos, así como en nuestros días, nos imparte también esta gran confianza de contemplar el poder de la veracidad y la potente autoridad de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es tipificada como una vara. Y puesto que vivimos en una época en que la gente llega por número quizás a las iglesias, o hay gente que llega a la iglesia con voces confusas, hablándole al oído, extraños pensamientos filosóficos con respecto a quién es Dios, o qué es la iglesia, o qué es un sinfín de cosas dentro de la iglesia. Y es alentador, amados hermanos, que para el Hijo de Dios tener la palabra es algo fundamental y de consuelo, hermanos, tener este instrumento poderoso, la palabra del Señor, este instrumento potente, amados hermanos, para que nos pueda proteger y para que nos pueda guiar por esas sendas de justicia. Hay otra dimensión del uso de la vara, no es tan solamente el hecho de protección y el hecho de dirección, sino que la vara también es para el bien de sus ovejas. ¿Conoce usted la palabra disciplina? A nadie le gusta la disciplina, ¿no es cierto? A nadie nos gusta la disciplina. Y como suele decirse de las Escrituras, amados hermanos, se dice de la palabra del Señor que este libro te guardará del pecado, que este libro te librará de caer en el pecado. La palabra de Dios, amado hermano, llega tan veloz y tan repentinamente a nuestro corazón para corregirnos o para reprobarnos cuando nos descarriamos. El Espíritu del Dios viviente toma su palabra viva y convence nuestra conciencia de cuál debe ser la conducta correcta. Y así, solo así Dios nos conduce por sendas de justicia.
solamente a través de su palabra. Otro uso de la vara, amados hermanos, y con esto ya voy terminando, es el uso de examinar. Y esto va muy ligado a lo que es la disciplina de Dios. ¿En qué sentido, amado hermano? En la ganadería, voy a hablar desde el punto de vista ganadero, en la ganadería el pastor o el buen pastor, el dueño cuidadoso de una oveja, amado hermano, hace de vez en cuando un examen atento de cada ovejita. O sea, el pastor se da la tarea de a cada ovejita revisarla y le hace un examen tedioso a la ovejita. Y la escena es muy conmovedora, amados hermanos, ya que conforme a cada animal que va saliendo del corral por el portón, ¿no es cierto?, lo detiene la vara estirada del maestro, la vara estirada del pastor. Esa ovejita que va saliendo por el portón, ¿no es cierto?, lo detiene la vara estirada del pastor. Y amados hermanos, abre, dice, el vellón con su vara. ¿Qué es el vellón? El pelito de la oveja. Él con la vara, el pastor de ganadería, el pastor con la vara dice que abre el pelito de la vara, de la oveja. Abre el pelito, el vellón de la oveja. Él pasa, dice, sus manos por el cuerpo de la oveja. Va pasando su mano por el cuerpo de la oveja y tantea, amados hermanos, cualquier señal o cualquier problema que tenga la oveja. Examina la oveja con cuidado para ver que todo esté bien. Y es un proceso lento que examina los más íntimos detalles, lo cual es bueno para la oveja, el ser examinado por Dios. Porque solo así puede ver el pastor lo oculto que hay en su corazón o lo oculto que hay en la oveja. Y esto es lo que quiere decir el salmista allí en el Salmo 139, versículos 23 y 24, cuando dice el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, dice el salmista David. Y hay algo que aquí no todos quisiéramos pedir, pero él lo pide y dice: pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en un camino eterno. Hermano, si solamente le permitimos al Señor, si solamente, amados hermanos, nos sometiéramos al cuidado de Dios, Dios nos escudriñaría con su palabra. Y a Él no le podemos engañar. A Dios no le podemos engañar. ¿Y qué es lo que hace Dios? Él se va a meter debajo de la superficie, tras la fachada de nuestra vida egoísta, y expondrá todas las cosas que necesitan enderezarse en nuestra vida. No debemos asustarnos, amados hermanos, ante este examen, porque es saludable para nosotros. No debiéramos nosotros tener miedo del hecho de que Dios nos pruebe, aunque ande en valle de sombra. No debiera darnos temor el hecho ni asustarnos ante tal proceso de examinación, amados hermanos. Pero es algo que no se puede evitar. Ni usted ni yo podemos evitar ser probados por Dios. Aún así, la persona que viva una vida de rodillas, amado hermano, ha pasado por valle de sombra y de muerte. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que Dios no lo hace por maldad. Dios no lo examina a través de una prueba con maldad, sino que simplemente lo hace por compasión. Porque lo único que Él quiere es nuestro bien. El gran pastor de nuestras almas, lo único que procura es nuestro bien cuando nos examina así. Qué consuelo es, amados hermanos, para el Hijo de Dios poder confiar en el cuidado de Dios. ¿Está pasando usted por un valle de sombra de muerte? No tema, porque Él está con usted. Muchas veces tenemos que salir por el corral y Él tiene que extender su vara y tocarnos un poco para saber, así es nuestra vida, amados hermanos. Su palabra es la única que nos puede infundir aliento. ¿Está pasando por ese valle de sombra y de muerte? No olvide que este pastor tiene una vara y tiene un cayado. Y esa es su palabra que nos corrige, que nos enseña, que nos da aliento, que nos da confianza en medio de la adversidad. Es por eso que el salmista David podía decir con amplia libertad: no temeré mal alguno, porque tú, dice, mi pastor, yo tu oveja, tú estarás conmigo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. No nos asustemos, amados hermanos, cuando estemos pasando el examen, porque a través de ese examen nosotros vamos a ser examinados para ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. O quizás hay algo que está en nuestro corazón que tiene que ser sacado a la luz, que Dios tiene que enderezar nuestros caminos, pero no tema,
que su pastor está con usted. Que Jehová, su Dios, está con usted. No se olvide de lo que dice el apóstol Pablo, amado hermano, amada hermana. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? La palabra del Señor lo habla allí y dice el apóstol Pablo que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ángel, ni lo principado, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, antes de todas estas cosas, amados hermanos, somos más que vencedores y ninguna de aquellas cosas nos va a separar del amor de Cristo. Pueda usted decir en esta noche, con su corazón, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque solamente tú, ni el vecino, ni mi amigo, ni mi hermano, ni mi hijo, ni mi padre, ni mi madre, solamente tú me haces estar fiado. Quiero invitarle a orar en esta noche. Y que pueda decirle usted al Señor, Señor, aquí estoy, examíname, Señor. ¿Ha orado usted así alguna vez al Señor? Es difícil porque lo único que hacemos es pedir y pedir y pedir, ¿o no? Y le pedimos al Señor, ayúdame en esto, ayúdame en esto. Pero, ¿qué pasa si hoy le decíamos al Señor, Señor, aquí estoy? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, Señor. Pruébame, Señor. Conoce cada uno de mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quiero invitarle a que podamos orar para que podamos cenar con el Señor y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, perdóname.